Buenas noches, bienvenidos de regreso a su programa favorito, Una Cita con Dios. Soy Eder Hernández y pues ya le agradezco por estarnos acompañando cada semana, los jueves. Antes estábamos a las 4 de la tarde y por si no ve el programa en vivo, ve la repetición, recuerde que en vivo lo puede ver ya ahora a las 8 de la noche, también todos los jueves. Insisto, gracias por sintonizarnos, gracias por su preferencia. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que es vital, un tema trascendental. Y voy a comenzar con algunas preguntas que nos podemos hacer sobre este tema. Número 1, ¿qué es el pecado? ¿Qué es ser pecador? ¿Cómo es un pecador? ¿Cómo luce un pecador? ¿Por qué relacionamos el pecado con la persona de Dios? Y eso, todas esas preguntas, todo eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tú puedes hacerte la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? La palabra pecado, lo que es ser pecador, lo que es este tipo de conceptos lo relacionamos, insisto, con la persona de Dios. La pregunta es ¿por qué? La Biblia tiene todas estas respuestas. Cuando nosotros analizamos tal vez en otras creencias que se basan en libros, documentos, personas, etcétera, que no son la Biblia o fuera de la Biblia, que son fuera de la Biblia, no vamos a encontrar una respuesta clara al respecto. Encontraremos algunas ideologías, algunos principios sobre cómo vivir y que pueden ser muy buenos para nosotros, sin embargo no nos dan luz al respecto de estas preguntas. ¿Qué es el pecado y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y por qué lo relacionamos con la persona de Dios? Vamos a comenzar con esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, encontramos el origen de todo. El versículo 1 de Génesis 1 nos dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La pregunta que nos hacemos es cómo comenzaron todas las cosas, cómo comenzó la raza humana, cómo comenzó la tierra a existir, cómo comenzó el universo, los planetas, el cosmos, las galaxias, todo lo que podemos ver, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y la Biblia nos dice que en el principio, hubo un principio para todo esto. El universo no es eterno, el universo no existe desde siempre, el universo tuvo un comienzo a partir de alguien que no tuvo un principio ni tendrá fin, que es la persona de Dios. Dios puso un principio al crear los cielos y la tierra, puso un inicio para todo esto que creó después y para todos nosotros como seres humanos. Y es importante, para responder las preguntas que acabamos de hacernos, tener en cuenta que todo comienza en Dios. Si hablamos de pecado y el pecado se relaciona con la persona de Dios, debemos preguntarnos cómo comenzó todo esto. Y todo comenzó en un inicio, no tenemos una fecha exacta, es cierto, incluso se han hecho investigaciones, estudios sobre esta época que narra la Biblia cuando se lleva a cabo la creación, pero no se tiene una respuesta clara. Sin embargo, lo que sabemos es que sucedió. Las cosas no aparecieron así de la nada, no había un conjunto de elementos. Hay algunas teorías que dicen que se juntaron ciertos elementos, hubo una gran explosión y se dio origen a la vida de esa manera. La Biblia no nos dice cómo Dios creó las cosas, pudo haber sido de ese modo, pudo haber sido de otro modo. Sin embargo, la cuestión aquí es que Dios lo hizo. Las cosas no aparecieron de la nada. Estas teorías, como las que menciono, nos dicen que había ciertos elementos y estos, al juntarse, dieron origen a todas las cosas que existen en la actualidad. Sin embargo, nos podemos preguntar y podemos preguntarle a la ciencia de dónde salieron esos elementos. Esos elementos muy probablemente los puso Dios, si es que Dios creó las cosas de esta manera. La Biblia dice que Dios creó las cosas con su palabra. Más adelante en el mismo capítulo 1 de Génesis nos dice que al hablar Dios dijo sea la luz y fue la luz. Entonces Dios con su palabra empezó a crear las cosas, que sea la luz, que sea la tierra, que sean las aguas, que sean los cielos, que se separen, etc. Y empezó a crear las cosas como las conocemos. Y en el versículo 27 del mismo capítulo 1 del libro de Génesis nos dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios creó el planeta Tierra y en los versículos siguientes, después del uno, se narra que Él empezó a crear las plantas, los animales, todo el resto de la creación. Pero hubo un momento después de eso en que creó al ser humano también y nos creó al ser humano, Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Entonces Dios es el que nos creó y es muy importante que entendamos esto, porque si Dios nos creó, Dios tiene todos los derechos sobre nosotros. Cuando tú creas, tú puedes crear algo, una obra, un invento,
Dios nos creó a nosotros y la Biblia es ese registro. Aquí tenemos registrado cómo es que Dios llevó a cabo la creación. Y una vez que Dios llevó a cabo la creación, por lo tanto, le pertenecemos. Dios tiene absolutamente todos los derechos sobre nosotros. A veces nos preguntamos por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello, por qué Dios, si dice que es bueno, por qué actúa haciendo cosas malas, por qué permite cosas malas, etcétera. Y vamos a hablar un poco de eso en los siguientes bloques. Sin embargo, es importante dejar en claro que Dios tiene los derechos sobre nosotros, Dios es soberano. Si tú crearas algo, si tú inventaras algo, no te va a gustar que otra persona tome los derechos sobre aquello que tú creaste. No necesito lo permiso. Dios tiene los derechos sobre nosotros. ¿Y cómo le respondimos? Dios nos dio la vida, Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para vivir, para existir, para llevar una buena vida. ¿Y cómo respondimos nosotros? Eso lo encontramos en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1. Y a partir del versículo 16. A la verdad, fue una vergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no lo son. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que no es bendito por siempre. Esto lo dice el libro de Romanos. ¿Cómo respondimos a Dios? En Génesis acabamos de ver que Dios nos creó y aquí en el libro de Romanos nos explica que el ser humano, todos nosotros nos corrompimos y le dimos la espalda a Dios y luego nos preguntamos, y aquí lo dice así, en nuestros necios razonamientos, decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? Decimos que en el cielo, pero ¿en qué parte del cielo, en qué parte del universo se encuentra Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Si yo no lo puedo ver, ¿cómo creer en Él? Y tenemos este tipo de razonamientos, insisto. En la Biblia nos dice que nos desviamos, por eso dejamos de contemplar a Dios. Y nos dice así que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, todo eso por lo cual Dios existe y por lo cual Dios creó todas las